Abandoné el oeste de Europa con un peso insoportable en el pecho. Había perdido a mi esposa y a mi hija en un accidente brutal. Cada rincón de mi país se había convertido en un recordatorio agónico de lo que ya no estaba. Las calles, los parques, incluso el olor de la lluvia en los tejados me hablaban de ellas. No había paz en ningún rincón. Era imposible respirar entre esos fantasmas. Cuando llegué a Guadalajara, no tenía más que un nombre y una maleta. La ciudad parecía el lugar perfecto para comenzar de nuevo, cálida, colorida y hasta cierto punto rústica. Para alguien que solo podía sentir el peso de su propio dolor, aquel lugar ofrecía un cobijo extraño, casi terapéutico. Las calles empedradas, los puestos del mercado, la brisa que rozaba las copas de los árboles, todo era nuevo y al mismo tiempo ajeno. Me establecí cerca del centro histórico, en una modesta casa rodeada de viejas casonas y callejones serpenteantes. Trabajaba arreglando relojes antiguos, una ocupación que me permitía aislarme y evitar largas conversaciones. No buscaba amigos ni nuevas historias. Solo quería existir sin ser visto y tal vez encontrar algo parecido a la paz. Al principio todo fue sencillo. Pasaba desapercibido como una sombra más entre la multitud. Pero en los pueblos pequeños los forasteros nunca dejan de ser forasteros. Un día desaparecieron 2 niños, hermanos de apenas 7 y 9 años. Salieron a jugar y al anochecer nunca regresaron. La noticia se esparció como pólvora por las calles. Las madres comenzaron a llamar a sus hijos más temprano. Cerraban las puertas y ventanas antes de que cayera la noche. Las búsquedas fueron largas y desesperadas, pero sin éxito. El silencio se convirtió en miedo en el pueblo en el que yo vivía. Pocos días después comenzaron a morir los animales. Las primeras víctimas fueron cabras y cerdos de las granjas cercanas. Los hallaban al amanecer, tendidos sobre la tierra seca, completamente desangrados pero sin una sola marca de violencia. Luego fue el ganado mayor. Vacas fuertes aparecían muertas, sus cuerpos aún estaban tibios, los ojos vidriosos y el cuerpo sin una gota de sangre. Los aldeanos comenzaron a hablar de algo que cazaba por la noche, algo que no dejaba huellas. El miedo se transformó pronto en paranoia. Las conversaciones en las plazas se desvanecieron. Los mercados cerraban temprano. Las puertas se aseguraban con doble cerrojo y los niños ya no jugaban en las calles. Las sombras parecían alargarse más de lo normal al anochecer. Fue entonces cuando comenzaron a notar algo más. A mí, al extranjero. Yo era alto, pálido, con una mirada siempre ausente. No encajaba en el cuadro cálido del pueblo y ellos lo sabían. Era fácil señalarme. No hablaba con nadie más de lo necesario. Evitaba las multitudes y pasaba las noches arreglando relojes en la tenue luz de mi casa. Una vez un hombre del pueblo dijo que me había visto merodeando en la noche. Otro juró que mis ojos eran demasiado oscuros, que mi piel no era la de un hombre normal. Los susurros comenzaron a escalar, tomando fuerza en las tabernas, en los mercados y en las esquinas desiertas. Los rumores se convirtieron en certezas y las sospechas en acusaciones. Los lugareños no me hablaban ni me miraban a los ojos, pero siempre me observaban. Sus susurros llevaban mi nombre. Me sentía una presa. La situación continuó así durante semanas, hasta que la desaparición de Salma detonó todo. Ella era la hija del comerciante más influyente de todo el pueblo. Hermosa, de cabello oscuro y una risa que hacía voltear a todos en la plaza. Desapareció una noche mientras disfrutaba de la brisa en su balcón. Fue como si el viento mismo se lo hubiera llevado. El pueblo entró en pánico. La búsqueda fue masiva. Revisaron los campos, el río, los callejones, pero no encontraron nada. Ni rastros, ni huellas, ni señales de lucha. Y en un pueblo donde el miedo ya había echado raíces profundas,
Solo necesitaban un culpable. Esa noche me preparaba para dormir. Había dejado de recibir trabajo. La gente ya no confiaba en mí. Pero los ahorros que había traído desde mi país natal aún eran más que suficientes para sobrevivir. Me acosté, intentando calmar mi mente como hacía a diario, cuando las campanas de la iglesia comenzaron a replicar. Era un sonido irregular, frenético, como si alguien las hiciera sonar en un ataque de desesperación. Me asomé por la ventana, pero el edificio frente a mi casa bloqueaba mi vista. Las campanas cesaron y dejaron un silencio que parecía aún más pesado. Ya estaba dormido cuando un estruendo seco y brutal sacudió la casa. Era el sonido de madera rompiéndose, bisagra cediendo. Mi puerta había sido derribada. Desperté con el corazón martillando el pecho, desorientado por el ruido. Antes de poder reaccionar, escuché unos pasos apresurados dentro de la casa. Voces, gritos. «Ahí está, sáquenlo». Una turba había irrumpido en mi hogar. Venían armados con machetes, antorchas, palos y piedras. No tuve tiempo de correr, ni siquiera de pensar. Intenté gritarles que se detuvieran, que no sabían lo que hacían, pero un puñetazo en la boca me robó las palabras. El sabor metálico de la sangre inundó mi boca. Caí al suelo, aturdido, mientras los gritos y las acusaciones se mezclaban en un torbellino de audio. «¡Brujo! ¡Demonio! ¡Asesino!». Me arrastraron fuera de mi casa. La calle estaba llena. Todos me miraban con la misma expresión, odio y miedo. Alcancé a distinguir a un cura rociándome con agua bendita mientras murmuraba oraciones apresuradas. También alcancé a ver a alguien que escupió cerca de mi cara. No hubo juicio. La multitud me rodeó, hombres y mujeres por igual. Comenzaron a golpearme. Pies, palos y piedras. No recuerdo cuánto tiempo duró. Solo recuerdo el suelo frío, los golpes sordos y la sangre que manchaba las piedras debajo de mí. Cuando por fin hubo una calma y la gente se abrió, vi la estaca. Era gruesa, áspera, aún húmeda por la savia. Uno de los sacerdotes la sostenía en su mano. En ese momento no fue el miedo a la muerte lo que me paralizó. Lo que me destruyó fue la certeza de la injusticia. El golpe fue brutal. La madera desgarró mi piel y carne, partiéndome el pecho en dos. Sentí como la sangre abandonaba mi cuerpo, caliente al principio, luego fría, hasta que solo quedó la oscuridad. Yo ya no estaba ahí. Me enterraron esa misma noche en el Panteón de Belén, encerrado en un ataúd sellado por el miedo a que el mal volviera. Plantaron una semilla sobre mi tumba, como si la pureza de la naturaleza pudiera contener el mal que ellos mismos habían creado, y se retiraron a casa sin remordimientos. Pero el verdadero horror llegó después. La oscuridad no trajo paz, solo vacío. Fue allí, en ese abismo eterno, donde una voz me habló. ¿Crees que eso fue justo? ¿No quieres venganza? No era Dios quien me hablaba. Dios no escucha a los condenados. La voz era más antigua, más oscura, algo que se alimentaba del odio y la crueldad que los hombres dejan a su paso. ¿Quieres vivir?, susurró de nuevo. Yo, aplastado por la injusticia, respondí que sí. Cuando abrí los ojos otra vez, el tiempo había pasado. El árbol sobre mi tumba había crecido, alto y fuerte. Yo estaba recargado en él. Ya no sentía hambre, no sentía frío, ni el peso del tiempo. La estaca que me atravesaba el pecho había desaparecido, pero la ira, esa seguía allí, y con ella una sed infinita. Al principio, no entendía lo acontecido. No era humano, pero tampoco era un simple muerto revivido. Sentía cómo la oscuridad fluía en mi interior, lenta, profunda, densa. Pronto descubrí que podía moverme en las sombras, como si fuera parte de ellas.
Podía entrar en los hogares sin la necesidad de abrir las puertas, disolviéndome en niebla y colándome entre los resquicios de las paredes. Aprendí a escuchar pensamientos que ni siquiera habían sido pronunciados, y cuando me di cuenta de que los humanos eran débiles, frágiles en su razón y en sus creencias, comencé a jugar con ellos. Descubrí que podía empujarlos al abismo de la locura con un solo susurro al oído, que podía hacerlos dudar de lo que veían, de lo que recordaban, de lo que eran. Los veía despertar en la noche, con el sudor helado pegado a la piel, convencidos de que algo los observaba desde la esquina oscura de su habitación. Y yo estaba ahí, sonriendo, disfrutando. La sangre fue la que reveló mi verdadera naturaleza. La primera vez fue casi accidental. Me encontré con un hombre borracho que vagaba solo por las calles. Sus pensamientos eran caóticos, erráticos, dispersos. Escuché sus temores como si susurrara directamente a mi oído. Me acerqué, curioso más que hambriento, y antes de darme cuenta, mis dientes atravesaron su cuello. La sangre era cálida, con un sabor que iba más allá de lo físico. No solo bebía su vida, sino sus recuerdos, sus emociones, su esencia. Vi sus miedos, sus secretos y sus pecados. Me llenó de una euforia que ninguna sustancia podría igualar. Era adictivo. Ahora camino entre ustedes sin que me noten. Me deslizo entre las multitudes. Estudio sus rostros, aprendo sus nombres. A veces encuentro un descendiente de aquellos que me condenaron y juego con su mente, con su cordura, hasta que no pueden soportarlo más. Otras veces, simplemente elijo a alguien al azar, solo para recordarles que nunca han sido los dueños del mundo. En ocasiones pienso en lo sucedido. Pienso en cómo unos niños fueron arrastrados por la corriente del río, mismo al que las madres les habían prohibido acercarse. Pienso en cómo algunos habitantes del pueblo, mismos que me señalaron esa noche, realizaban en secreto rituales oscuros, acabando con la vida de varios animales. Pienso también en cómo Salma planeó su huida durante semanas y abandonó su hogar esa noche, perdiéndose en la oscuridad con su amante. Y pienso en cómo la combinación de estos sucesos, junto con la ignorancia de esas personas, habían terminado en ese horrible acto. Sé que los que me mataron eran solo personas asustadas, pero los actos oscuros engendran más oscuridad. Así es la vida. Ahora yo soy el cazador y ustedes, la presa.